¿Alguna vez ha reflexionado sobre cómo situaciones sencillas de la vida diaria pueden transformarse en puertas hacia emociones sorprendentes? En ocasiones, son los pequeños desvíos en el camino los que alteran el rumbo de nuestra historia, más que el destino en sí. Me llamo Clara, tengo 34 años y resido en la hermosa localidad de Nerja, ubicada en la costa de Andalucía. Aquí el sol se retira lentamente como si dudara en permitir que el mar se sumiera en el sueño. En una soleada mañana de sábado, durante el verano fresco y apacible, optamos por emprender un corto paseo hacia la playa de El Cañuelo. Este rincón es el lugar donde se fusionan el azul del mar con el tono dorado de las rocas y la tranquilidad de las montañas. Éramos un grupo de 5 personas. En mi hogar conviven mi esposo Luis, de 41 años, su hijo mayor de 19 años fruto de una relación anterior llamado Bernardo, mi hija Ana, de 12 años, y Sofía, una amiga de toda la vida que estaba de visita durante el verano. Una mañana como esa auguraba poesía, aire marino, risas alegres y la ligereza de un día sin compromisos. Elaboré bocadillos livianos, frutas recién cortadas y agua de coco en recipientes aislantes. A pesar de ser compacto, el SUV de Luis nos recibió con amabilidad. El bolsillo rebosante de artículos playeros, bolsas aislantes y juguetes de Ana sugería que el regreso sería más complicado. Sin embargo, a nosotros no nos preocupaba. En la costa, la luz se mostraba como si fuera cristalina, y el océano reflejaba de forma sinuosa el firmamento. Mientras Ana y Sofía corrían por las olas, Luis y Bernardo armaban una sombrilla. Opté por un bikini de tono azul intenso y discreto, ajustado a mi estilo habitual. La parte superior se mantenía sólidamente. Aunque más pequeña, la parte inferior cubría con elegancia lo necesario. Nunca me inquieté por ese asunto. Por otro lado, en esa familia reconstruida con cariño y consideración, la naturaleza siempre fue una presencia tranquila y armoniosa. Por mucho tiempo intenté acercarme a Bernardo. Se caracterizaba por ser un joven reflexivo con un tono de voz suave y una mirada que siempre parecía perdida en la distancia. En ocasiones solía referirme a él como mi hijo, no porque tuviera que hacerlo, sino con la ilusión de derribar la barrera que existía entre mi madrastra y yo. Incluso sin modificaciones significativas, existía entre nosotros una cortesía sutil, una forma de coexistencia que se sostiene sin necesidad de comunicación verbal. La jornada transcurrió de manera apacible. Desayunamos junto al sonido de las olas, recogemos conchas con Ana y nos quedamos dormidos por unos instantes al ritmo de la radio portátil que Sofía encendió. Al inclinarse el sol hacia el horizonte, determinamos que era momento de regresar. En las duchas comunitarias de la playa, nos aseamos para deshacernos de la arena que se colaba incluso en nuestros pensamientos. Regresamos al automóvil algo agotados, algo fatigados pero contentos. Luis y Ana se sentaron juntos en el banco de la frente. Debido a la insistencia de su niña, Sofía se vio obligada a moverse hacia el asiento trasero del automóvil. Fue en ese momento cuando se presentó el conflicto. Sería conveniente que me sentara sobre los hombros de otra persona. De manera sencilla y relajada, expresó Luis. Clara, siéntate en el respaldo de Bernardo, que es alto, así estarás más cómoda. Dudé por un momento. Bernardo me dirigió una rápida mirada, asintiendo en silencio. Observé una sutil coloración en sus mejillas, apenas perceptible. Tomé una profunda bocanada de aire y esbocé una suave sonrisa. Está todo en orden. Fue un trayecto breve. Y la acción resultaba conveniente y vital. Al sentarme con precaución en el asiento coloqué mi bolso en el respaldo, utilizándolo como una especie de límite simbólico. Mantuve mi postura erguida, el cuerpo relajado, evitando acercarme más de lo estrictamente necesario. La toalla que él iba a utilizar pronto se encontraba entre nosotros, marcando una frontera en silencio. Al inicio, la radio emitía una canción romántica en español. Ana narraba emocionantes relatos sobre sus caracolas, mientras Sofía se reía, demostrando que nada podía alterar la paz de ese instante. Sin embargo, en mi interior, algo empezó a moverse. Los baches en el camino, los hoyos en el pavimento y la firmeza del vehículo me obligaban a realizar pequeñas modificaciones en mi posición. En cada caso, la percepción de un roce no deseado se intensificaba. Inicialmente lo asociaba con la incomodidad física. Posteriormente noté algo distinto, de mayor sutileza, más refinado y considerablemente más peligroso.
Bernardo permanecía quieto y en silencio, aunque su cuerpo demostraba estar completamente alerta. Mientras me encontraba cubierto por un delgado tejido de bikini que aún estaba mojado, luchaba por mantener la compostura ante una situación de dudosa moralidad. Echa un vistazo afuera por la ventana. Los colores del cielo eran una mezcla de coral y lavanda, brillando intensamente. Decidí dirigir mi mirada hacia el horizonte, reflexionar sobre mi identidad y el papel que desempeñaba en mi familia. La mujer que comparte su vida, la que cuida de sus hijos, la persona madura y consciente. La carretera se desplegaba como un curso de asfalto zigzagueando junto al mar. En ese momento, la emisora de radio emitía una melodía instrumental que acentuaba la creciente incomodidad que se sentía en el ambiente que nos rodeaba. Mientras estaba sentada en el regazo de Bernardo, procuraba actuar con naturalidad y madurez, como si la lógica pudiera controlar el cuerpo, como si la mente pudiera acallar los deseos físicos. Sostenía la bolsa en mis manos junto al mar, como si sujetara con firmeza un pensamiento que no deseaba soltar. Cada vez que el vehículo tomaba una curva pronunciada o pasaba por un bache sin señalización adecuada, mi cuerpo se veía afectado. A pesar de sus esfuerzos por conservar la estabilidad, resultaba imposible evitar el movimiento. Se movía con precisión mínima, afinaba medidas exactas, y en esos pequeños aspectos, en los espacios casi invisibles, las emociones cobraban vida. Bernardo guardaba silencio. La calma que emanaba de su silencio rozaba la solemnidad, sin embargo, en su serenidad percibía algo que me impulsaba a desvanecerme, o quizás me incitaba a comprender lo que ocurría en ese lugar. Sentía el calor de su piel traspasar la toalla y recorrer mis costados como un recuerdo no deseado. La tensión física entre nosotros no se comparaba con la tranquilidad de la escuela. Se trataba de la repercusión. De manera gradual empecé a aflojar los músculos. No es que quiera, sino que me encuentro agotado. Mantener la firmeza era como oponer resistencia a las fuerzas del agua. A medida que aumentaba mi riqueza, se hacía más claro el conflicto inevitable. Se convertía en un terreno peligroso lleno de intenciones calladas, de vergüenzas atrapadas entre telas húmedas. Traté de mantenerme ocupado. Me vino a la mente la lista de la compra para la semana, las lecciones de Ana y los próximos aniversarios. Sin embargo, resultaba inevitable no prestar atención a la situación actual. Su insistencia era como la de un rayo de sol que busca colarse por un resquicio en la cortina mientras intentas descansar. Al tomar una curva hacia la derecha, el vehículo se inclinó y por un instante perdí la estabilidad. Mi cuerpo se precipitó con mayor fuerza sobre el de Bernardo. Cuando noté cómo su pecho se llenaba de aire, algo en mi interior también se heló. En ese momento me di cuenta de que mi traje de baño se había movido un poco con el movimiento, haciendo que la distancia entre nosotros fuera aún más corta. De inmediato el pánico se apoderó de ellos. El corazón latía con tanta fuerza que parecía querer salirse del pecho. Rápidamente me organicé con la bolsa. Me acomodé como pude y me quedé quieto como una escultura de remordimiento. Desde la parte delantera de la cabeza, escuché la suave voz de Ana. ¿Cómo te encuentras, mamá? Su cara está completamente enrojecida. Luis giró la cabeza por un momento mirándome a través del espejo retrovisor. ¿Desea que detenga el vehículo, Clara? ¿Todo está en orden? Muestra una sonrisa. Una sonrisa delicada. El tipo de expresión que se practica al intentar resguardar a todos de la verdad personal. Todo está en orden, cariño. Me parece que se debe únicamente a las altas temperaturas. Contesté con un tono de voz entrecortado de alguien que batalla por mantener el control. Sin embargo, Luis me observaba con una mirada incómoda y penetrante. Una chispa que combinaba interés, inquietud y un toque de incertidumbre. A pesar de que mi cuerpo permanecía en el lugar, en mi mente resonaban gritos. Tenía el deseo de lanzarme por la ventana, de desconectar todo, de fundirme en el océano que aún divisábamos en la distancia, a la izquierda de la carretera. Sin embargo, también existía otro aspecto. Un atisbo de anhelo. Una pequeña molestia que me causaba malestar interno y que odiaba reconocer. Mientras tanto, Bernardo seguía empapado. Evitaba hacer contacto visual, sin embargo, su manera de respirar, la tensión en sus brazos y la mirada fija en el suelo del automóvil revelaban un conflicto interno, similar al mío. Enfrentamos una lucha constante entre nuestra identidad y nuestras emociones,
entre el rol que representamos y los impulsos que nos toman por sorpresa. Al llegar a nuestro hogar, la oscuridad de la noche ya se había instalado. Las estrellas brillantes del firmamento contrastaban con la opresión que sentía en mi corazón. Bajé del automóvil con la prontitud de quien escapa de una cárcel de terciopelo. Bernardo se dirigió directamente hacia la habitación. Sofía colaboró con Ana para cargar las bolsas, mientras Luis se quedó un rato más en el auto, como si estuviera meditando sobre algo que no lograba expresar con palabras. Me dirigí rápidamente al baño. Me encargué de cerrar la puerta. Me observé en el espejo. La honesta crueldad del reflejo me señalaba. Sin piedad. Me lavé la cara con la esperanza de que el agua pudiera borrar lo irreparable. Después de tocar mis hombros, inhalé profundamente tratando de recordar mi verdadera identidad. Sin embargo, algo había experimentado un cambio. Aunque no sea Bernardo y yo directamente, la conexión se encuentra en mi interior. Durante los días que siguieron, procurábamos no cruzarnos. Salía de casa antes y regresaba más tarde. Mi tiempo estaba lleno de quehaceres en casa, reuniones con Ana y compromisos interminables. Cada vez que coincidíamos en el pasillo, nuestras miradas titubeaban. No existían palabras, únicamente silencios impregnados de recuerdos recientes listos para desvanecerse. El verano continuaba avanzando, sin embargo, en mi interior la temporada había experimentado un cambio. En los pasillos de la casa reinaba un invierno callado. El breve incidente, fortuito pero impactante, se interponía entre Bernardo y yo como un misterio latente, sin estructura definida ni palabras, pero con una presencia significativa. Luis aparentaba no decir nada más, aunque de vez en cuando percibía que su mirada se posaba en mí durante unos instantes adicionales. Los segundos se hacían interminables, parecían eternos. ¿Podría tratarse únicamente de inquietud? ¿Realmente había notado algo él? Ana, con su gracia infantil, continuaba deleitándonos con relatos, creaciones y cuestionamientos inocentes. Al regresar a su localidad, Sofía dejó una ausencia amable, semejante al suave aroma que se esparce en el ambiente. ¿Qué hay de mí? Trataba de hacer las cosas bien, preparar alimentos, mantener una actitud positiva y comunicarme a través de mensajes. En mi interior, mis pensamientos se movían como hojas en una ráfaga de viento. Esa noche, cuando todos se habían retirado a sus cuartos, descendí para tomar un sorbo de agua. El helado suelo de la cocina me sacaba de mi sueño, recordándome una verdad que todavía no lograba comprender del todo. Al regresar por el pasillo sombrío, escuché pasos, suaves, apenas perceptibles. Bernardo se acercaba desde la otra dirección, manteniendo la calma y sin emitir sonido alguno. Nos detuvimos al encontrarnos. Nuestros ojos coincidieron brevemente por un instante. En ese momento el planeta pareció contener el aliento. Su mirada ya no reflejaba la inocencia de la infancia. Pertenecía al ojo de una persona que tenía conocimiento, que guardaba en la memoria, y que se sentía perdida ante esa situación. Es muy probable que el mío mostrara la misma situación. Con un tono suave y tranquilo, él saludó con un buenas noches, como si estuviera extendiendo una rama de olivo. Saludos nocturnos, Bernardo. Una sonrisa triste y llena de respeto se dibujó en su rostro. Continuó hacia la habitación, sin pronunciar ninguna otra palabra. Fue en ese momento cuando me di cuenta de que no se trataba de anhelo. Jamás ocurrió. El tema era la falta de claridad. Acerca de los límites imperceptibles que, una vez alcanzados, ya no permanecen igual. Durante la noche plasmé mis pensamientos en mi cuaderno personal. Hace años que no realizaba esa acción. Desarrolla un texto acerca de la manera en que en ocasiones el cuerpo ejerce una atracción sobre el alma. La inocencia puede ser vulnerada sin querer. En ocasiones el silencio se convierte en el único recurso para resguardar aquello que queremos. No busqué a Bernardo. Tampoco se preocupó por mí. Sin embargo, desde esa noche en que nos cruzamos en el pasillo, nuestros ojos comenzaron a establecer un pacto sin palabras. La posibilidad de que eso ocurriera de nuevo fue descartada. Evitaríamos fomentar el error. El respeto se restauraría con el transcurso del tiempo. Además, se esperaba que ese instante quedara grabado en lo más hondo de su mente, no como una confidencia personal, sino como un recuerdo implacable de nuestra condición humana, errores y la necesidad de estar alerta ante nuestras debilidades en el amor auténtico.
En el día de hoy, tras varios meses, redacto este relato con sentimientos sinceros. No es que todo esté solucionado, sino que he captado la importancia de los límites y la urgencia de entenderlos a tiempo. Luis y yo aún estamos en una relación. Por amor, no por miedo. Un amor que, a pesar de las grietas, resistió el embate. Bernardo se trasladó a Sevilla con el propósito de continuar sus estudios. Finalizamos con un rápido abrazo. En la mirada de ella todavía se vislumbraba cierta inquietud, aunque quizás también se percibía un sentimiento de tranquilidad. Jamás revelaré este relato. Nemo le dio la espalda a Luis. Permanecerá en este lugar, entre yo y este documento. Sin embargo, al leerla en este momento, si ha alcanzado el final, te invito a reflexionar conmigo. ¿Con qué frecuencia permitimos que las emociones sustituyan a la razón? ¿Cuántas familias se rompen debido a malentendidos impulsivos? Y, en especial, ¿cuántas veces nos vemos enfrentados a circunstancias que no buscamos, pero que llegan a nosotros de manera inesperada? Si has experimentado algo similar, incluso en diferentes entornos, ten en cuenta que no estás solo. Nuestra esencia se compone de encuentros, fricciones y tentaciones. Sin embargo, también estamos formados por la determinación de negarnos, de retroceder, de proteger lo que es valioso. En ocasiones, esa es la verdadera señal de nuestra madurez. Claro.